Buenos días, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en el inicio de la semana. Es lunes 3 de febrero de 2014, a pocas horas después de que hemos tenido este importante evento electoral, elecciones 2014 en nuestro país. Gracias a quienes nos acompañan a través de la transmisión en www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 37, en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Hemos tenido una larga jornada que se extendió ayer hasta horas de la noche, hasta que el Tribunal Supremo Electoral dio la conferencia de prensa ofreciendo algunos resultados consolidados, en los que obviamente no dijo quién, sí mencionó un ganador, digamos, en términos cuantitativos de votos para cada partido político, para cada candidato, pero dejó abierta la posibilidad de si había segunda vuelta incluso, o si esto se iba a definir en primera vuelta. Pero bueno, creo que es importante, antes de presentarles a nuestro invitado de esta mañana, mostrarles a ustedes un poco sobre los resultados que se están manejando. Obviamente son resultados oficiales desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, los datos que estamos conociendo en consolidados en la transmisión totalmente en internet. Hasta prácticamente horas de la madrugada de este día lunes, el resultado que se tenía era con más de 10.445 juntas receptores de votos procesadas. El FMLN tenía el 48.92%, que es equivalente a 1.304.030 votos. El partido Arena había alcanzado con su candidato Norman Quijano el 38.95% de la votación, con 1.038.184. El Movimiento de Unidad con Elías Antonio Saca, 11.44%, el equivalente a 305.001 votos. Es decir, si recordamos entonces, y con este dato, el FMLN que se queda con 48.92 y el partido Arena con 38.95, lo que sí está confirmado es que hay segunda vuelta, porque ustedes saben perfectamente que estamos de acuerdo a la ley, se necesita el 50% más uno para poder ganar en primera vuelta. Es decir, hay segunda vuelta y entonces esto implica pues que gana prácticamente el que saca un voto de diferencia, así de fácil para la segunda vuelta. Pues bien, así están las cosas hasta esta hora de la mañana. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda ofrecer alguna conferencia de prensa en el transcurso de la mañana para que nos pueda consolidar esto y que se oficialice, aunque obviamente estos datos que estamos ofreciéndoles a ustedes son oficiales, son del Tribunal Supremo Electoral. Pues bien, esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Hugo Barrera, él es el vicepresidente de organización del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Vamos a hacer una interesante reflexión en torno a la interpretación que tiene el Partido Arena sobre estos resultados que no le son nada favorables. Evidentemente ustedes ven que es una diferencia de prácticamente 10 puntos. En algún momento estuvo con nosotros acá en entrevista en línea Jorge Villacorta en el análisis de tendencias en ese momento, y nos decía de que él consideraba que si la diferencia en el resultado de la primera vuelta era 5 puntos arriba para el FMLN tenía la ventaja puesta en una posible segunda vuelta. Pero si era menos de 5 puntos, iba a ser una competencia mucho más reñida, mucho más estrecha. Bueno, en política nada está dicho, pero si hay 10 puntos, uno puede pensar y reflexionar. Esto está entonces ya, como se dice en buen salvadoreño, está cocinado para el FMLN, a favor del FMLN. Bueno, insisto, en política nada está escrito en piedra. Pero bueno, don Hugo, le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Muy gentil, gracias, muy amable. Un gran gusto estar con usted aquí. Bueno, gracias que nos acompañó para hacer la interpretación de estos resultados. Resultados que desde luego, don Hugo, no son nada favorables para el candidato Norman Quijano, para su partido en términos generales. Quizás una primera interpretación general de todo lo que ha ocurrido, después vamos a entrar a los detalles. Le preguntaba cuando recién llegaba usted a nuestros estudios, ¿que perdieron una batalla o han perdido la guerra? Bueno, hasta ahorita hemos perdido la primera etapa, digamos, de esta guerra, si le podemos llamar así, políticamente hablando, pero para mí sí ha sido un poco sorpresa, digamos, el diferencial tan grande con el que salió el frente y nosotros. Yo me imaginaba que iba a ser un poquitito mejor, a pesar de que ellos han hecho una labor políticamente hablando, propagandísticamente hablando muy buena. Nosotros hemos tenido bastantes deficiencias en este asunto, pero aún así no me imaginaba yo que iba a ser una diferencia ya de casi, o sea, de 10 puntos, ¿no? Sin embargo, como usted bien lo dijo, en este asunto político las cosas pues no necesariamente son lo que unos primeros resultados pueden ofrecer. Lo que pasa es que aquí ha habido una situación bastante dispareja, digamos, en lo que ha sido
el trabajo político de cada una de las fuerzas, ¿no? Y ha habido estrategias también orientadas a mermar o a debilitar las posibilidades de Arena, y en alguna forma esto ha tenido un resultado que ha venido a concluir con esta situación que estuvo a punto, digamos, de que el Frente ganara en una primera vuelta. Gracias a Dios no sucedió eso, y yo siento que en alguna forma esto nos obliga a hacer una reingeniería profunda y urgente, lo más pronto posible, sobre el trabajo nuestro políticamente hablando, y en eso tenemos que empezar a trabajar a partir de hoy a las 9 de la mañana, que tenemos reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido, ¿no? Así que, por supuesto que no podemos negar que lo que ha pasado hasta ahorita, ahorita no se puede felicitar a nadie, por lo menos yo así lo veo, porque nadie ha ganado realmente, porque vamos a una segunda vuelta. Pero sí creo que tenemos que hacer una bastante reconsideración, especialmente nosotros, sobre nuestra actitud de aquí para adelante, y creo yo que la actitud nuestra de aquí para adelante tiene que estar más orientada a ser concretos en la oferta de solución a los principales problemas que tiene El Salvador, de parte de nosotros a la gente que en términos generales es la que está padeciendo mucho, no solamente por aspectos de la inseguridad que se vive, sino que por aspectos especialmente relacionados con los bajos salarios que hay en El Salvador, con la falta de empleo, producto también de una serie de otras cosas que se han estado dando, que no contribuyen absolutamente en nada a que haya nuevas inversiones, un poco más de oportunidades de empleo, e incluso, digamos, un mecanismo de desconcentración de actividades económicas importantes en El Salvador, porque este país está, yo digo que es un país cabezón, que todo lo tenemos en la capital y que afuera prácticamente no hay nada. Todo ese tipo de cosas se tienen que resolver, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia son 10 puntos. Volviendo un poco al análisis que en algún momento hacía, y lo mencionaba al inicio de la entrevista, don Hugo, que hacía Jorge Villacorta sobre los 5 puntos, que consideraba que para abajo podía ser una competencia mucho más estrecha, pero a partir de ahí, de 5 puntos hacia arriba a favor del FMLN, decía él, prácticamente era una cuestión de trámite. Estamos ante una segunda vuelta, eventualmente, puede ser solo trámite, obviamente en detrimento del Partido Arena, de su candidato. Sí, bueno, yo creo que eso es una apreciación, creo que bastante simplista, pero naturalmente va a depender de cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación que se ha presentado. No, fácil no es, por supuesto que no es fácil, pero tampoco es imposible superar eso. Así que eso va a depender de cómo nosotros manejemos esta situación de aquí para adelante. El tiempo es cortísimo, por supuesto, pues, claro. pero siempre, si las cosas se hacen adecuadamente, yo creo que las posibilidades de recuperarse son bastante grandes. Ahora, correr sobre la base de 10 puntos y reducir ese margen en un mes, implicaría que por semana tendría que estar subiendo 2 puntos para poder llegar a un empate. Sí, yo creo que no se puede medir de esa manera, William. ¿Sí? Aquí arrancamos otra vez de cero, las dos partes. ¿Tanto así? Sí, por supuesto. Entonces, en esta primera etapa sí, nos aventajaron por 10 puntos, terminó este asunto, de aquí arrancamos nuevamente, vamos a ver qué es lo que pasa con cada quien, de aquí para adelante. Yo le digo, y esto no es una posición que no tenga sentido, creo yo que va a depender realmente de lo que nosotros seamos capaces de hacer en beneficio de la solución de los principales problemas que el gobierno actual, por ejemplo, en lugar de resolver, ha profundizado, especialmente temas como el desempleo, temas como la inseguridad, digamos que son las cosas que más están afectando a las personas, y que por supuesto nosotros sí tenemos la capacidad de poder crear mecanismos o planes que puedan orientarse a la solución de estos problemas que están afectando tanto a la población. Pero precisamente creo yo que hoy en esta etapa definitivamente sí ya hay que ir mucho más directamente a la solución concreta de los problemas. Ahora, si hace una revisión de qué fue lo que pasó, digamos, obviamente cada partido político plantea su estrategia. En el caso del FMLN la hizo, y uno pensaría, bueno, con 4 carriles en campaña,
en el caso de la participación del presidente Funes, en el caso de participación de la Secretaria de Inclusión Social, el tema de ALBA que estaba presente y el FMLN con su campaña. Pero bueno, esa es su estrategia, o sea, y cualquiera dice, bueno, pues si tenemos posibilidad de echar a andar esta estrategia, y lo reconoció de hecho en algún momento, hace como 2 semanas, Roberto Lorenzana cuando estuvo acá, dice, bueno, pero esa es parte de la estrategia que cada quien se plantea. Entonces, y ahí le falta la quinta, que es el Tribunal Supremo Electoral en este momento, que a todas luces también está inclinado. ¿Usted lo incluiría al Tribunal Supremo Electoral a favor del FMLN? Por supuesto que sí. Y le voy a decir una cosa, Roberto Lorenzana tiene razón en el sentido de que sus estrategias son sus estrategias y definitivamente son válidas, pues. Lo que no es válido es hacer uso, digamos, de las instancias del Estado para abusar y aprovecharse de este tipo de cosas, como es la posición, digamos, totalmente desequilibrada del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, sí creo yo que es una desventaja y es un aprovechamiento indebido, digamos, de cosas. Pero con todo y eso, la realidad del caso es que no ganaron en la primera vuelta. Entonces yo desde ese punto de vista veo que el Frente, con todo y ese montón de ventajas que tuvo, que son macro ventajas y algunas incluso inconstitucionales, no lograron el propósito. Lo que quiere decir es que la gente no está convencida de la conveniencia de que aquí haya un gobierno del corte radical y antisistema del Frente. Hay una ventaja grande también en esto, William, y es lo siguiente. Si usted se fija y compara en elecciones presidenciales anteriores, la votación ahorita fue sumamente baja. Ese es un punto que lo tengo incluso ahí, porque creo que es importante analizarlo. Y esa gente que posiblemente no sea del Frente, ni sea de Arena, pero es la que está clara mentalmente hablando de que es la que va a padecer más si aquí llega un gobierno que pretenda, digamos, cambiar el sistema al que estamos los salvadoreños acostumbrados a vivir, que es un sistema de libertades. Entonces, este gran bloque de gente, que posiblemente tampoco tiene nada que ver con los votos de unidad, o muy poco, es realmente la que puede determinar si quiere un cambio de sistema o si quiere un perfeccionamiento del sistema, al que nosotros, como partido de derecha, estamos más que obligados a plantear como una posible solución a los problemas graves sociales del país, ¿no? Vale, pero a ver, estábamos entonces planteando, bueno, en términos de la estrategia, cómo se plantó el FMLN en su esfuerzo, en sus intereses. Pero en el caso del Partido Arena, ¿cuáles son los factores fundamentales que no les permitieron poder definir esto a su favor? Es decir, uno pensaría, bueno, hubo una campaña articulada en términos de enfrentar la criminalidad, de hacer frente a la situación de, por ejemplo, de la tregua, de tener una posición clara del candidato contra la tregua entre las pandillas. Luego, pero hubo otros factores, el caso de Francisco Flores, por ejemplo. Aunque en las encuestas en el pasado el tema de corrupción no ha sido muy relevante, uno pensaría que ahora en la estrategia del FMLN se logró posicionar muy bien ese tema de corrupción, y el caso de Francisco Flores, que se mantuvo como asesor hasta las últimas consecuencias. ¿Cuánto pesaron esas variables, don Hugo, en detrimento del Partido Arena, que ya no tiene nada que ver con la estrategia? Bueno, sí tiene que ver, pero es de responsabilidades propias del Partido Arena. Pues no, yo definitivamente que acepto que se lo dije al principio, el Frente hizo una campaña bastante buena. Nosotros cometimos muchos errores, algunos son los que usted está mencionando. Desde mi punto de vista, Francisco Flores debió haber sido apartado hace 3 meses, o lo más importante es, no debió haber participado nunca en este asunto, pues porque la realidad del caso, que creo yo que cualquier persona que haya detentado, digamos, la posición que él tuvo de presidente de la República, pues es lógico que tiene que tener aristas que pueden ser aprovechadas por la contraparte para sacar algún tipo de ventaja, ¿no? Esa es una de las partes. Luego también sí creo yo que hay otros elementos que contribuyeron a que no lográramos entusiasmar suficiente a esa enorme cantidad de personas que no asistieron a votar en este momento, porque posiblemente ninguna de las partes ha logrado, digamos, entusiasmarlos, y eso hay que trabajar en esta oportunidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos después de esto.
Dicen que detrás de cada puerta te espera una oportunidad. El tipo de oportunidad dependerá de qué puerta abras primero. Cada día ayudamos a nuestros clientes a descubrir las oportunidades en su vida. Empecemos con una conversación. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Para grandes historias, grandes llamadas. Habla a toda la red Claro por solo 35 centavos diarios los primeros 10 minutos de cada llamada. Suscríbete marcando *11. Tu poder es Claro. ¡Claro que sí! Para que la diversión no se detenga, te damos un nuevo sabor con la Pizza 4 Tropical. Pizza 4. Combinamos dos de los mejores ingredientes para que compartas en grande tu nuevo sabor favorito. Y lo mejor, al precio de un ingrediente, $11.99. Elige tu Pizza 4 favorita para que el sabor y la diversión nunca terminen. Pizza Hut domicilio, caliente y a tiempo siempre. Cuando miras a tu lado, cuando ayudas a un hermano, cuando tiendes una mano, esa es tu razón de ser. Cuando ayudas a la gente, tú construyes firmemente el país de tu futuro, lo que debe ser. Esa es la verdad, gente de valor, que empuñamos día a día nuestro corazón y vivimos la alegría de hacer el bien. Uno juntos todos, sin mirar a quién, gente de valor. Eso somos tú y yo, salvadoreños de corazón. Empresas Alba, gente de bien. Elecciones presidenciales 2014. El día de la elección, los periodistas tendrán irrestricta libertad de prensa. Podrán entrar y salir de los centros de votación, hacer imágenes y entrevistas, respetando el secreto del voto. ¿Cómo crees que quede el partido? Yo digo que ganan los blancos 2-0. No, hombre, para mí que golearán los azules 5-0. Al menos de algo podés estar seguro. De la pureza de Cristal. Date agua. Hoy seguro tendremos un día soleado. Al menos de algo podés estar seguro. De la pureza de Cristal. Date agua. Bien, continuamos esta mañana conversando en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica que transmitimos en vivo a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, con Hugo Barrera. Él es el vicepresidente de organización del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Hugo, planteados así los números eventuales, porque estamos todavía pendientes de que el tribunal los consolide esto, pero bueno, más del 96% ya de actas procesadas. Ya hoy por la mañana ha hablado del 99%. 99% sí, es una cosa prácticamente invariable, sí. Pero bueno, el tema es que de acuerdo a las estadísticas, el Frente prácticamente le estarían haciendo quizás, si nos basamos en este resultado, que serían 26.000 votos más o menos para poder sacar más del 50% más uno. El Partido de la tiene más complicada porque algunos entenderían que es arriba de 100.000 votos. Es decir, ¿cómo se va a plantear? Porque de lo que hemos conversado un poco en los minutos anteriores tiene que ver ya de alguna manera con historia, digamos. Sí. Usted dice, los marcadores se ponen a cero, sí, a partir de hoy. Pero el tema entonces, ¿cómo se va a plantear el FMLN? ¿Por qué el Partido Arena? Porque esta elección ya es de dos, FMLN, Arena. O sea, claro. Entonces ¿cómo se plantea, por ejemplo, en el caso de los votos que fueron favorables para el candidato Elías Antonio Osaka? Él obtuvo un poco más del 11% de la votación. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Hay que negociar, hay que entrar en una negociación directa con Tony Saca, digo, como líder de ese segmento, o ustedes le van a enfocar directamente al votante? Sí, bueno, yo creo que aquí hay tres fuerzas políticas indiscutibles, ¿verdad? Por un lado está Arena,
que yo sigo considerando la primera fuerza, el FMLN, y por otro lado están los indecisos, que se les dice indecisos, que yo creo que no son indecisos, son más analíticos que otra cosa, que andan arriba del 28% de la votación total, que en esta oportunidad posiblemente subió a más. Entonces, usted no puede cambiar, digamos, un 11% por un 28%, o sacrificar un 28 por un 11. La realidad del caso es que tiene que haber un mecanismo orientado a satisfacer las aspiraciones y necesidades de ese 28%. Yo no estoy hablando de que el 28% se puede conquistar, lo que sería lo ideal, pero si una buena parte de ese sector se le llega adecuadamente, yo creo que es bien importante. Es más, en lo particular, yo creo que de ese 28% es gente que ama la libertad, es gente que tiene aspiraciones de progresar, es gente de todo estrato social, pero que tiene iniciativa, y que lo que quisiera es que el país fuera un país con mayores oportunidades. Es gente que no piensa en ningún momento en que debe estar en igualdad de condiciones, porque eso es en contra de la naturaleza humana y que es lo que ofrece el Frente. Es gente que está pensando en que aquí que no ha habido suficientes oportunidades, y creo que tienen toda la razón. Entonces, en ese sentido es que hay que trabajar a ese bloque de gente que al final y al cabo son los que deciden. Entonces, cuando usted dice no hay que sacrificar un 11% por un 28%, significa que no habrá ninguna posibilidad de acercamiento con Elías Antonio Saca. Si me lo pregunta a mí, yo creo que no es conveniente, ¿verdad? Porque es bastante cuesta arriba, digamos, poder razonar o justificar o entender cómo a una persona que, habiendo sido presidente de ADER, de ANEP, del partido y de la República, se le haya expulsado. Ahí hay dos posibilidades: nosotros no somos muy malos, o esta persona hizo algo muy malo como para que se haya tomado esa determinación. Entonces es bien difícil justificar, aunque hay gente que dice que en la política todo se vale. Yo en lo personal creo que hay que ser sumamente prudentes. Además hay un mecanismo alterno, y el mecanismo alterno es más del 28% de la población que lo que quiere es que le resuelva, y nosotros no nos debemos a esa gente. O sea, nuestra misión es resolverle los problemas a esa gente, no estar haciendo arreglos chuecos con nadie. Ese es mi punto de vista personal. Eso no se ha discutido todavía en el seno del partido. Me imagino que son las cosas que se van a platicar, pero yo estoy más por ese lado. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el planteamiento en términos de resolverles los problemas a la gente? Es decir, pero ustedes ya sabían antes cuáles son las principales necesidades de la gente. ¿Por qué fue que no se hizo en esta primera Bueno, eso le dije al principio. Nosotros cometimos una serie de errores. La estrategia, digamos, de la campaña se fue por un lado que posiblemente no era el que se necesitaba, y los resultados están a la vista, ¿verdad? 10 puntos menos de lo que sacó el Frente, ¿verdad? Pero sin embargo le digo una cosa: aquí lo que pasó es que el abstencionismo no dejó que el Frente ganara, pero ese abstencionismo no es del Frente, ¿verdad? O sea, mayoritariamente hablando, es gente de derecha, es gente que ama la libertad, es gente que lo que quiere es, digamos, un ambiente en donde ellos y sus descendientes puedan tener esperanzas de una vida más desarrollada. Ahora, pero para estimular este segmento, si este segmento puede ser más de derecha, no se movió de su casa a votar. ¿Por qué? Porque no hubo ofertas claras del candidato. No lo logramos entusiasmar. Porque el candidato tiene problemas. No logramos entusiasmarlos. Los motivos son los que tenemos que evaluar, digamos, en este momento, ¿no? Eso realmente creo yo que no es una situación que tenga que ver o no con un candidato, pero más que tiene que ver con los planteamientos serios, formales, factibles que se hagan, digamos, para resolver este tipo de problemas. Ahora, ¿qué tanta apertura va a mostrar el Partido Arena, o tiene que mostrar en términos de las alianzas? Lo que tienen que ver es una reingeniería profunda y urgente. ¿En qué sentido, por ejemplo? En todo el sentido, digamos, de campaña, electoralmente hablando, y planteamientos de gobierno también que tienen que hacerse con mayor concreción, y especialmente dirigidos a la gente que va a necesitar que se le apoye, ¿verdad? En los diferentes aspectos. Por ejemplo, se hizo un esfuerzo bastante grande desde el punto de vista de
de tomar el elemento de la inseguridad como el elemento bastión. Posiblemente eso ayudó en algunos aspectos, pero no es ese el único elemento. Hay gente que está muy preocupada por la inseguridad definitivamente y generalizadamente, pero hay gente también que está preocupada por qué es lo que va a pasar con las posibilidades de su salario, con las posibilidades de su empleo, con las posibilidades del desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Con las inversiones en El Salvador que hasta ahorita están cada día peor. Entonces todo ese tipo de cosas que son las que a futuro van a ir generando las posibilidades de desarrollo de las familias, ¿verdad? En términos generales, que el planteamiento tiene que estar orientado a reducir hasta donde sea posible la clase pobre y convertirla hasta donde sea posible en clase media. Y eso no se puede hacer nada más que bajo mecanismos de libertad. Eso no se va a lograr bajo un mecanismo, digamos, en donde se pierdan todas las posibilidades, en donde se convierte esto en gobiernos autoritarios tipo Cuba, tipo Venezuela, que a la larga no llevan a la solución, digamos, de lo que la mayoría de gente quisiera. Ahora, pero para sacar este segmento de la pobreza y convertirlo en clase media, hay que estimular muchísimo la economía, hay que generar más y mejores empleos. Por supuesto. Más y mejores salarios. Es decir, es que el tema salarios, que casi nadie lo toca, es una cosa fundamental en este asunto, ¿verdad? Eso, pero es lógico, depende. Aquí hay una situación, digamos, en donde incluso los mismos economistas no se ponen de acuerdo. Yo en lo personal no soy economista, pero soy un hombre pragmático y creo que la solución no es tan complicada, pero y no es técnica, es más pragmática y humana, digamos así. Pero en eso es en lo que tenemos que trabajar en estos días para ver cómo vamos a hacer el planteamiento, ¿verdad? Hacia estas personas que por un lado creen que ya los políticos todos en general no sirven para nada y que se deberían de morir o desaparecer, pero precisamente porque no se les ha planteado las soluciones que realmente ellos requieren, necesitan y añoran o ansían, ¿verdad? En eso hay que trabajar. Mire, yo sé que la situación no es nada fácil desde el punto de vista de cómo se han planteado los aspectos electorales ahorita, pero tampoco creo que es imposible. Lo que pasa es que tenemos que sentarnos y tocar, digamos, la médula de los problemas que algunas veces, por ciertos temores que ya no deberían de existir, no se tocan. Por ejemplo, temas salarios, por ejemplo. Salarios. Temas de derechos de libre asociación que están plasmados en la Constitución, por ejemplo. Todo este tipo de cosas son las que se tienen que amarrar bien, porque en eso consiste el sistema de libertades que nosotros mismos defendemos, pero lo debemos defender en todo el sentido de la palabra, no solo cuando nos convenga. ¿Ya? ¿Usted se ubica como un hombre de derecha liberal? Mire, yo soy un hombre de derecha pragmática. Esa es la realidad. O sea, y por la experiencia que tengo en este tipo de cosas, creo que tengo mucho que decir y que aportar también a este respecto, ¿verdad? Acuérdese que en estos asuntos, William, la vivencia es lo que le da la experiencia a las personas. Y eso ayuda mucho, sobre todo cuando la vivencia ha tenido relación directa, digamos, en el trato humano, en el manejo de gente, de personal, en el manejo de producir, en el manejo de comercializar, en el manejo incluso político, ¿verdad? Ahora, pero en esas decisiones internas, en esos debates internos del Partido Arena, ¿es que acaso hay grupos de interés, posiciones de interés económicos o de otro tipo que pesan tanto para que se pongan como una especie de pesa a la hora de entrar a discutir estos temas o de plantear soluciones concretas, don Hugo? Sí, eso es natural, que siempre tiene que haber puntos de vista diferentes de la gente, pero yo creería, William, que más que todo es falta de experiencia o falta de conocimiento que se puede dar en ciertos aspectos, o desconocimiento o temor al futuro, digamos así, dependiendo de las medidas que se tomen. Pero eso también yo lo veo como una parte normal. Algunas veces cuesta penetrar con ideas un poco de avanzada en este tipo de cosas, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo, de lograrlo, perdón. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa comercial, regresamos con más.
Para grandes historias, grandes llamadas. Habla a toda la red Claro por solo 35 centavos diarios los primeros 10 minutos de cada llamada. Suscríbete marcando *11. Tu poder es Claro. ¡Claro que sí! Para que la diversión no se detenga, te damos un nuevo sabor con la Pizza 4 Tropical. Pizza 4. Combinamos dos de los mejores ingredientes para que compartas en grande tu nuevo sabor favorito. Y lo mejor, al precio de un ingrediente, $11.99. Elige tu Pizza 4 favorita para que el sabor y la diversión nunca terminen. Pizza Hut domicilio, caliente y a tiempo siempre. Cuando miras a tu lado, cuando ayudas a un hermano, cuando tiendes una mano, esa es tu razón de ser. Cuando ayudas a la gente, tú construyes firmemente el país de tu futuro, lo que debe ser. Esa es la verdad, gente de valor, que empuñamos día a día nuestro corazón y vivimos la alegría de hacer el bien. Uno juntos todos, sin mirar a quién, gente de valor. Esos somos tú y yo, salvadoreños de corazón. Empresas Alba, gente de bien. Elecciones presidenciales 2014. Por decreto legislativo, los agentes de la Policía Nacional Civil podrán ejercer el sufragio en el lugar donde estén destacados el día de la elección. Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo crees que quede el partido? Yo digo que ganan los blancos 2-0. No, hombre, para mí que golearán los azules 5-0. Al menos de algo podés estar seguro. De la pureza de Cristal. Date agua. Hoy seguro tendremos un día soleado. Al menos de algo podés estar seguro. De la pureza de Cristal. Date agua. Dicen que detrás de cada puerta te espera una oportunidad. El tipo de oportunidad dependerá de qué puerta abras primero. Cada día ayudamos a nuestros clientes a descubrir las oportunidades en su vida. Empecemos con una conversación. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Don Hugo, cuando usted plantea de la urgencia de entrar a una reingeniería profunda dentro del Partido Arena en torno a cómo se van a plantear ahora para la elección del 9 de marzo, ¿esto supone también, o eso está de lado, una reestructuración del COENA? Mire, yo creo que en estas cosas no se le tiene que poner coto a nada. Hay que evaluar, por supuesto, que todas las cosas. Y ver que rapidito, porque no solo es profunda, sino que urgente hacer esto, porque el tiempo que queda para la próxima elección del 9 de marzo es cortísimo, pues. Entonces hay que acomodarnos lo más pronto posible en lo que sea necesario. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Así que acuérdese que en este momento estamos no solamente en una parte de carácter institucional, sino que estamos en una cosa de carácter electoral, en donde todo lo que tenemos que pensar es hacia lograr el propósito de llegar, de penetrar en la mente de las personas que pueden decidir quién va a ganar estas elecciones en el día 9, ¿no? Así que no es fácil, pero hay que hacerlo lo más pronto posible. Bueno, y elecciones 9 de marzo, y inmediatamente después, quien gane viene elecciones para diputados y alcaldes. Así es, sí. El 2015. O sea, no queda mucho chance de otras cosas. Pero la misma experiencia que se puede tener en este tipo de actividades es de tomarla en consideración, pero aplicarla pues al trabajo cotidiano y para lograr los propósitos inmediatos. Y ya que usted toca ese tema, también esa es otra cosa que se tiene que platicar, aunque eso es más adelante, más a mediano plazo, que no podemos seguir con este sistema en donde
solo pasamos en elecciones y cada elección es un pleito, cada elección es una diferencia, cada elección es una ruptura de posibles relaciones para lograr de conjunto arreglar los problemas de El Salvador. Así que ese es un tema, digamos, que también había que tomarlo en consideración a futuro, que tiene que ver grandes, nuevos acuerdos entre las principales fuerzas políticas de El Salvador que permitan reordenar este sistema para que sea más eficiente, en beneficio de la población, por supuesto. ¿Esto pasa por qué? Por llegar a acuerdos de nación. Usted en el pasado ha compartido con nosotros en este mismo espacio una propuesta de poder hacer un replanteamiento de acuerdos de paz, una segunda generación. ¿Qué sería esto? Algo así, ¿no? Sí, bueno, claro, este es el momento, no es para platicar sobre eso porque estamos en medio de una campaña, ¿no? Pero sí es una cosa importante que no se puede dejar a un lado. Yo siempre he creído que los acuerdos de paz del 92, del 16 de enero, se quedaron cortos en relación a que debió haber una segunda generación, como usted lo dice, de nuevos acuerdos que permitieran entrarle ya no solamente a los aspectos puramente de la guerra militar, sino que a los aspectos de las deficiencias sociales que el país tiene. Que si lo hubiéramos hecho hace 20 años, El Salvador sería completamente una cosa mucho más vivible que lo que es ahorita. Pero bueno, esa es ya parte de la historia, pero hay que seguir pensando en que eso es un objetivo que no lo debemos de perder de vista. Ahora, decía usted en los segmentos anteriores que acá lo que se está jugando, se sigue poniendo en juego es el tema del sistema en el que se vive en este país. Claro. ¿Usted cree que el votante en general lo asume con ese nivel de expectativa, de preocupación, si se le quiere llamar así? Yo creo que hay mucha gente que tal vez no lo evalúa con ese nivel de profundidad o tal vez no cree que aquí puede llegarse a una situación tan complicada como la que tiene Venezuela o como la que tiene Cuba desde hace más de 55 años, ¿no? Pero yo en lo personal sí creo que un cambio de sistema, cuando el Frente habla del cambio, que ya viene el cambio, y mucha gente cree que en 5 años iba a llegar y que no llegó, es que ellos no se refieren a los cambios de mejorar en algunos aspectos a este sistema. El cambio es cambio de sistema, que es otra cosa. O sea, un sistema en donde lo que hay es un gobierno autoritario que se sienta ahí y no se mueve para el resto de la vida, y tiene el caso cubano, más de 55 años estar en el poder, y la solución de los problemas, no, para hacer que la sociedad cubana, por ejemplo, tuviera niveles más altos de vida de los que tenía antes de Fidel, no lo lograron. Si lo que tienen ahorita es una pobreza generalizada, digamos, tal vez con algún nivel de cultura y alguna capacidad deportiva interesante, pero sin libertades, ¿verdad? O sea que, y yo en lo personal creo que para usted lograr tener a un pueblo más culto y con mejores condiciones en todo, de alimentación, de estudios, en general, el ejemplo no es Cuba, el ejemplo son los países desarrollados. Yo le pongo Singapur, por ejemplo. Si usted busca en la historia, tal vez hoy con las facilidades de internet, y compara cómo era Singapur, que es un territorio que es como un tercio de nuestro territorio en Asia, que antes era el basurero de Asia, en los años 50, con Cuba, que Cuba era el país más desarrollado de América Latina en los años 50, hoy se invirtieron los papeles, hoy Cuba es el basurero de América Latina y Singapur es una potencia mundial, ¿verdad? Allá entró el capitalismo y en Cuba entró el comunismo. Entonces esa es una muestra clara de que el caldo de cultivo de esta gente es la pobreza. Todos pobres, todos, por eso hablan de igualdad de condiciones, no de igualdad de oportunidades. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, y la gente posiblemente eso lo cree que no es posible que llegue a suceder en El Salvador. Pero porque la gente está viviendo el día a día en el tema económico de cómo sobrevivir, por lo que sea, la comida. Mire, por lo que sea, pero especialmente creo yo que el manejo que se hace de estas cosas tal vez no ha sido el adecuado, pero lo cierto es que sí, esas cosas pueden llegar a suceder. ¿Cómo usted entiende que un país tan rico como Venezuela no tenga ni papel higiénico, por ejemplo, que usted no le creería, si son los productores más grandes del mundo de petróleo, por ejemplo, y están quebrados? ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Entonces, la realidad del caso es que nuestro punto de vista, antes de hablar de un cambio de sistema, tenemos que hablar de perfeccionar el sistema que ya tenemos.
y hacerlo más equilibrado, más justo en términos generales. Dicho de otra manera, debe de haber una mejor distribución de la riqueza que genera la estructura productiva del país. Ya aquí tuvimos un ensayo que fue al revés, aunque puede sonar parecido, cuando se hicieron las reformas, por ejemplo, que en vez de hacer una mejor distribución de la Estamos hablando de reforma agraria. Reforma agraria, bancaria y comercio exterior, en los años 80. 79, 80 por allá, en vez de hacer una mejor distribución de la riqueza que generaba la estructura productiva, repartieron la estructura productiva que generaba la riqueza. Y los daños todavía siguen aquí. O sea, porque realmente el agro no progresó, más bien se echó a perder. Ahora, de esto justamente acusan al Partido Arena y lo señalan por los 20 años. Pero es que lo que pasa es que, mire, en primer lugar, las reformas esas se hicieron en un momento en donde los gobiernos militares de aquella época hicieron esas cosas como una medida contrainsurgente hacia la guerrilla. Pero usted no puede hacer cosas de esa naturaleza porque lo que hace es pasearse completamente en un país, que fue lo que sucedió. Así que Arena ni existía en esa época, estamos hablando del año 79-80. Arena nació en el 81, ¿verdad? Y llegó al poder hasta que entró Cristiani, que fue después del gobierno de Duarte. O sea que ni por asomo sabíamos de qué se trataba todo lo que se estaba haciendo ahí. Pero bueno, mire, el asunto es que lo que tenemos enfrente es una segunda vuelta a la que tenemos que meterle toda la atención posible, y esa atención tiene que estar orientada a satisfacer las aspiraciones y las necesidades de lo que la gente quiere que se haga para que este país pueda caminar de mejor manera, económicamente hablando y socialmente hablando. Dejar de responder entonces a la campaña que puede articular el presidente. No, tenemos que corregir todo lo que no hicimos bien en estos meses anteriores y hacer un planteamiento mucho más serio, mucho más formal para motivar a este gran grupo de gente que no fue a votar, ¿verdad? Y ellos son los que van a decidir realmente quién va a gobernar este país. Una campaña propositiva. Por supuesto que sí, propositiva, pero en relación a los temas que más le aprietan el zapato a la mayoría de gente en El Salvador. Y yo le insisto, mucho tiene que ver el poder adquisitivo de la gente, o sea, el nivel de salarios. Los salarios que hay en El Salvador son demasiado bajos y eso mantiene sofrenada la economía y las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social desde hace bastante rato, ¿verdad? Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial, por cierto, la última pausa, regresamos entonces al cierre de la entrevista en línea. Para que la diversión no se detenga, te damos un nuevo sabor con la Pizza 4 Tropical. Pizza 4. Combinamos dos de los mejores ingredientes para que compartas en grande tu nuevo sabor favorito. Y lo mejor, al precio de un ingrediente, $11.99. Pizza 4. Elige tu Pizza 4 favorita para que el sabor y la diversión nunca terminen. Pizza Hut domicilio, caliente y a tiempo siempre. Cuando miras a tu lado, cuando ayudas a un hermano, cuando tiendes una mano, esa es tu razón de ser. Cuando ayudas a la gente, tú construyes firmemente el país de tu futuro, lo que debe ser. Esa es la verdad, gente de valor, que empuñamos día a día nuestro corazón y vivimos la alegría de hacer el bien. Uno juntos todos, sin mirar a quién, gente de valor. Eso somos tú y yo, salvadoreños de corazón. Empresas Alba, gente de bien. Elecciones presidenciales 2014. Más de 5,000 observadores nacionales e internacionales han solicitado acreditarse como testigos presenciales de la fiesta cívica democrática el próximo 2 de febrero. Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo crees que quede el partido? Yo digo que ganan los blancos 2-0. No, hombre, para mí que golearán los azules 5-0. Al menos de algo podés estar seguro, de la pureza de Cristal.
Date agua. Hoy seguro tendremos un día soleado. Al menos de algo podés estar seguro. De la pureza de Cristal. Date agua. Dicen que detrás de cada puerta te espera una oportunidad. El tipo de oportunidad dependerá de qué puerta abras primero. Cada día ayudamos a nuestros clientes a descubrir las oportunidades en su vida. Empecemos con una conversación. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Para grandes historias, grandes llamadas. Habla a toda la red Claro por solo 35 centavos diarios los primeros 10 minutos de cada llamada. Suscríbete marcando *11. Tu poder es Claro. ¡Claro que sí! Porque me parece una opinión bastante interesante. Usted decía al cierre del segmento pasado, mucho tiene que ver esto, obviamente estamos hablando del resultado de elecciones con una situación concreta, y es el poder adquisitivo de la gente. Dice, sí, el nivel de salario en El Salvador es un nivel de salario demasiado bajo. Sí. Y le decía en el corte, bueno, parece que su planteamiento puede sonar bastante revolucionario dentro de Arena, dentro del COENA, no sé. ¿Cómo le entra esa parte para convencer a todo el mundo? Usted es un empresario muy reconocido en este país. Y lo que entonces, digo, no estamos hablando con alguien que no tiene empresa, sino con alguien que es empresario. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo convencer a la clase económica, a la clase empresarial del país que hay que entrar en estos temas? Bueno, es que por eso es que existen los partidos políticos, para hacer planteamientos de esta naturaleza, digamos, y que son planteamientos orientados a la gente que necesita esas muletillas, digamos, para lograr ese propósito, ¿no? Ahora, es lógico que para poder hacer todo este tipo de cosas hay que estar en el Ejecutivo, ¿verdad? Hay que estar en el poder. Y entonces, además, si usted no mejora el poder adquisitivo de la gran mayoría de gente, la economía nunca va a arrancar. Y la prueba la tenemos ya varios años que vienen en donde no se ha logrado hacer este mecanismo y la economía no ha arrancado. Seguimos por otro montón de elementos también que tienen que ver, digamos, cómo usted puede promover, digamos, las inversiones en El Salvador, cómo usted puede desconcentrar las actividades económicas que todas están en la capital. Si usted se va a Morazán, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que eso da lástima realmente. Entonces, tenemos todo listo: carretera longitudinal del norte, carretera panamericana, la ruta militar, carretera litoral, todo, la estructura de despegue para una economía, digamos, mejor distribuida en todo el territorio nacional está, pero falta que lo complementemos. Así que yo creo que esto es bien importante, y esas son las cosas que la gente está esperando desde hace muchísimo tiempo, tanto en el área, digamos, fuera de la capital, como en el área rural y en la capital misma, pues. No hacer eso, que es lo que ha implicado, o sea, no diversificar, digamos, el mecanismo económico en El Salvador, que mucha gente emigra del área rural o de los municipios pequeños hacia la capital y se crean los cinturones marginales que tampoco son nada recomendables. ¿Por qué? Porque aquí hay por lo menos una oportunidad de empleo, aunque se tenga que gastar un montón de dinero en estar yendo y viniendo y dejando a la familia sola y todo, cuando lo lógico sería que la oportunidad de empleo estuviera en el propio lugar de residencia de la persona, ¿no? Y en eso pues hay planes bien completos al respecto de las cosas que deberían de hacer, y creo yo que esas son las cosas que tienen que explicar con mayor concreción en este momento que se avecina. Ahora, pero hay medidas que obviamente hay que estimularlas e impulsarlas desde el Ejecutivo, pero hay otras que se pueden impulsar ya, es decir, cómo impulsa el sector empresarial, la parte económica. No es que se pueden impulsar, porque se pueden plantear como posibilidades, digamos, de desarrollar una vez que se esté en el Ejecutivo, porque para estas cosas, digamos, es un mecanismo, digamos, de concertación entre la empresa privada y el Estado, que tiene que no me refiero a coinversiones, me refiero a legislaciones que tienen que existir orientadas a promover este tipo de
de actividades que llevarían desarrollo, digamos, al interior del país también, que eso es importante, ¿verdad? También. Ahora, pero pasa por un nivel de convencimiento de todos los actores sociales y económicos del país. O sea, por supuesto que hay que platicarlo, pero como son cosas bastante lógicas y bastante razonables, no debería ser difícil, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, en otros aspectos, de un segundo gran acuerdo de paz política y paz social, estas cosas también se deberían de platicar entre las fuerzas políticas para que llegue quien llegue al gobierno, en lugar de estar pensando en cambiar un sistema, sería en mejorar, en perfeccionar un sistema, dándole, dentro de un marco de libertades adecuadas, mayores oportunidades de desarrollo a la gente. Especialmente, como dijimos al principio, ¿por qué tenemos que tener una clase pobre tan grande? Y lo que tenemos que tener es una clase pobre pequeña y una clase media verdaderamente potente y grande. Ese es el punto. ¿Va? A eso es a lo que han logrado llegar los países desarrollados. Clases medias poderosas, realmente productivas, tremendamente productivas, con enorme capacidad, digamos, y esa clase media ubicada en ese nivel, como usted lo sugiere, las medidas populistas o otras posiciones que tienen que ver más con sistemas distintos de vida, ¿cree usted que entran más en un sistema de vida de libertades, de democracia? No, por supuesto que sí. Mire, lo que pasa es que estamos hablando del desarrollo de un sistema de libertades en donde la gente tenga mayores oportunidades, digamos, ingresos mejores, o sea, condiciones salariales que ojalá que tuviéramos un salario mínimo que a la gente le permitiera cubrir todas sus necesidades, pero además ahorrar un poquito, por ejemplo. Pero para eso yo creo que estamos bastante lejos, ¿no? Esas son las cosas en que hay que ir pensando. Y eso, en el fondo, a través de una buena política salarial, que política salarial no es solamente cuándo y cuánto te voy a aumentar, sino que también cuál va a ser el nivel de productividad con el que la gente va a responder. Eso puede dar lugar, digamos, a que El Salvador realmente se convierta en un país desarrollado, ¿verdad? El problema que hay aquí, por lo menos desde mi punto de vista, es que algunas veces las medidas simples, sencillas, pero que pueden ser soluciones, por simples y sencillas no son tomadas en consideración. Y todo se cree que es una cosa de carácter técnico, y yo creo que es una cosa de orden práctico. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Algunas veces. Ahora bien, podemos estar pensando que de este tema justamente del que estamos conversando puede ser un planteamiento de propuesta electoral, no sé. Ojalá que lo logremos, pero yo creo que eso es lo que la gran mayoría de población está esperando, que se le genere una plataforma de desarrollo, ¿verdad? Y no estamos hablando de medidas populistas, estamos hablando de medidas concretas, totalmente realizables. De ese es el punto, y que no podemos seguir postergando este asunto. Mire, un país tan pequeño como El Salvador, que apenas tiene 20.000 kilómetros cuadrados y 6 o un poco más de millones de habitantes, hombre, si esto realmente debe ser una tacita de plata bien brillante. Pero si se toman las decisiones adecuadas que se tienen que tomar desde un ejecutivo. Y le vuelvo a repetir, sí, aquí no se trata de cambiar un sistema de libertades, como pretende el Frente. Aquí lo que se trata es de perfeccionar un sistema de libertades que ya existe de manera imperfecta. Ese es el punto, ¿verdad? Ahora, bueno, obviamente que usted estará en la reunión del COEN en un par de minutos, en una hora quizás, y son estos temas a los que tendrán que entrar a la discusión. Por supuesto. O sea, son temas de mucha profundidad, pero puede haber propuestas concretas del candidato, Las debería de verlas, es la realidad, debería de verlas. ¿Usted las llevará sobre la mesa? Por supuesto que sí, no por primera vez. Sí, lo viene sugiriendo esto desde hace rato. Sí. ¿Pero qué entonces? ¿Ha habido oídos sordos o qué? Sí, algunas veces, como le dije al principio, por simples y por sencillas algunas ideas se cree que no son factibles, y siempre se está como a la expectativa de cosas más complejas, más técnicas, en vez de ser más prácticas, ¿verdad? Y este mundo es de cosas simples realmente para solucionar los problemas, es de la realidad. Aquí no hay ninguna duda de que si una persona tiene un salario adecuado, y eso lo multiplica usted por 3 o 4 millones de personas que van a recibir ese beneficio,
la economía definitivamente a través del mecanismo de demanda se va a convertir en una maquinaria que va a caminar eficientemente y se va a multiplicar eficientemente también. Lo contrario es lo que hemos tenido hasta ahorita, retraso en el desarrollo. Y un segmento que se pueda ubicar en esa posición económica, con esa condición económica, insisto en la pregunta que le hice en algún momento, entonces hay menos posibilidades que penetren algunas ideas que tienen que ver con el populismo incluso. Mira, o que, digo, porque al final de cuentas la gente dice, bueno, sí, vivir en un sistema democrático, pero yo estoy aguantando hambre. Sí. O sea, la gente lo traduce en una cuestión tan práctica como esa. Eso es lo que hemos estado no tengo trabajo, no tengo salario. O sea, ¿de qué me sirve la libertad si estoy en una situación económicamente, socialmente hablando, hecho pedazos? De eso estamos hablando, eso es lo que tiene que cambiar. O sea, y eso, a eso me refiero cuando hablo de perfeccionar un sistema, porque usted no tiene que sacrificar las libertades para llegar a tener un nivel de vida que valga la pena dentro de este sistema, ¿verdad? Ahora, si la solución de algunos creen que es cambiar el sistema en vez de perfeccionarlo, entonces estamos muy mal. Y eso depende, digamos, de los planteamientos que nosotros como partido de derecha hagamos. Claro, pero si usted tiene un buen salario, digamos, un buen trabajo, un buen salario, usted alimenta a sus hijos, les da escuela, les da educación, les da, y está cómodo, o sea, se identifica obviamente con un sistema de vida, con una forma de vida. Exactamente, de eso se trata, y eso se llama desarrollo, es la realidad, ¿verdad? Entonces, y cada quien en su forma. Porque ahora, pero todo esto requiere un cambio de chip en la mentalidad de los principales actores económicos, políticos, sociales de este país. Yo creo que sí, necesita, en ese sentido sí hay que presionar para un cambio de esa naturaleza. ¿Por qué tanto miedo entrarle a esa discusión? Eso, bueno, yo no tengo ningún miedo. No, claro, si puede usted ser que está proponiendo. A las personas que le ha tocado estar en las posiciones de la toma de decisiones hayan tenido ese problema, posiblemente, digamos, de inseguridad, incredulidad, y lo cierto es que seguimos trabados en el desarrollo o en el subdesarrollo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que ver a El Salvador como un potencial país desarrollado en un futuro no muy largo, ¿verdad? Pero para eso hay que despertar. Bueno, y mientras tanto, bueno, estamos al cierre de la entrevista, mientras tanto solo tienen, ¿qué sería? 30 días para... Poquito tiempo, pero mire, como estas no son ideas nuevas, digamos, ni son inventos nuestros, estas son cosas que han sucedido ya en otros países que en este momento son desarrollados, pero que han tenido la determinación, las personas que han tenido la oportunidad de estar en los lugares desde donde se toman las decisiones, de hacerlo en beneficio del desarrollo de la población. O sea que eso es lo que hace falta, es un pelito. Lo que no hace falta es que venga alguien con la idea de cambiar un sistema. Por ejemplo, hablando del frente, bueno, sí, ¿qué es el estorbo más grande para el frente? La empresa privada. El concepto de ellos, o el cambio consiste, digamos, ¿en qué? En que no existe empresa privada, en que todo sea el Estado el que lo dirija y lo maneje, ¿verdad? Por ejemplo, y esas son situaciones que realmente están hasta escritas. Por ejemplo, en el libro de Leonel González, de Sánchez Serén, él dice, miren, no presionen para que hagamos todos los cambios de un solo porque todavía no tenemos todo el control. Espérense, este es un proceso, pero vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a hacer desaparecer la empresa privada. No importa si es micro, pequeña, mediana o grande. Aquí no tiene que ver, es el Estado el único amo y señor. Entonces, y está escrito, esas son las verdaderas intenciones, son esas. ¿Y qué es lo que nosotros estamos hablando? Pues qué es lo que queremos nosotros hacer, o lo que quisiéramos hacer, es que dentro de un marco de libertades, las condiciones de vida mejoren de tal forma que la clase pobre sea mucho más pequeña y la clase media sea mucho más grande y mucho más poderosa. Bueno, primero entonces tendrá que convencer al COENA, luego quizás a otros sectores de este país. Así es, definitivamente, pero la lucha hay que hacerla, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, don Hugo, muy gentil, muy amable. A usted, William, un gran gusto saludarlo. Bueno, perfecto, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de la prensa gráfica y las 7 en punto, la entrevista en línea.
Buenos días, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en el inicio de la semana. Es lunes 3 de febrero de 2014, a pocas horas después de que hemos tenido este importante evento electoral, elecciones 2014 en nuestro país. Gracias a quienes nos acompañan a través de la transmisión en www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 37, en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Hemos tenido una larga jornada que se extendió ayer hasta horas de la noche, hasta que el Tribunal Supremo Electoral dio la conferencia de prensa ofreciendo algunos resultados consolidados, en los que obviamente no dijo quién, sí mencionó un ganador, digamos, en términos cuantitativos de votos para cada partido político, para cada candidato, pero dejó abierta la posibilidad de si había segunda vuelta incluso, o si esto se iba a definir en primera vuelta. Pero bueno, creo que es importante, antes de presentarles a nuestro invitado de esta mañana, mostrarles a ustedes un poco sobre los resultados que se están manejando. Obviamente son resultados oficiales desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, los datos que estamos conociendo en consolidados en la transmisión totalmente en internet. Hasta prácticamente horas de la madrugada de este día lunes, el resultado que se tenía era con más de 10.445 juntas receptoras de votos procesadas. El FMLN tenía el 48.92%, que es equivalente a 1.304.030 votos. El partido Arena había alcanzado con su candidato Norman Quijano el 38.95% de la votación, con 1.038.184. El Movimiento de Unidad con Elías Antonio Saca, 11.44%, el equivalente a 305.001 votos. Es decir, si recordaba usted a nuestros estudios, que perdieron una batalla o han perdido la guerra. Bueno, hasta ahorita hemos perdido la primera etapa, digamos, de esta guerra, si le podemos llamar así, políticamente hablando, pero para mí sí ha sido un poco sorpresa, digamos, el diferencial tan grande con el que salió el frente y nosotros. Yo me imaginaba que iba a ser un poquitito mejor, a pesar de que ellos han hecho una labor políticamente hablando, propagandísticamente hablando muy buena. Nosotros hemos tenido bastantes deficiencias en este asunto, pero aún así no me imaginaba yo que iba a ser una diferencia ya de casi, o sea, de 10 puntos, ¿no? Sin embargo, como usted bien lo dijo, en este asunto político las cosas pues no necesariamente son lo que unos primeros resultados pueden ofrecer. Lo que pasa es que aquí ha habido una situación bastante dispareja, digamos, en lo que ha sido el trabajo político de cada una de las fuerzas, ¿no? Y ha habido estrategias también orientadas a mermar o a debilitar las posibilidades de Arena, y en alguna forma esto ha tenido un resultado que ha venido a concluir con esta situación que estuvo a punto, digamos, de que el Frente ganara en una primera vuelta. Gracias a Dios no sucedió eso, y yo siento que en alguna forma esto nos obliga a hacer una reingeniería profunda y urgente, lo más pronto posible, sobre el trabajo nuestro políticamente hablando, y en eso tenemos que empezar a trabajar a partir de hoy a las 9 de la mañana, que tenemos reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido, ¿no? Así que, por supuesto que no podemos negar que es lo que ha pasado hasta ahorita. Ahorita no se puede felicitar de cómo nosotros manejemos esta situación de aquí para adelante. El tiempo es cortísimo, por supuesto, pues, claro. pero siempre, si las cosas se hacen adecuadamente, yo creo que las posibilidades de recuperarse son bastante grandes. Ahora, correr sobre la base de 10 puntos y reducir ese margen en un mes implicaría que por semana tendría que estar subiendo 2 puntos para poder llegar a un empate. Sí, yo creo que no se puede medir de esa manera, William. ¿Sí? Aquí arrancamos otra vez de cero, las dos partes. ¿Tanto así? Sí, por supuesto. Entonces, en esta primera etapa sí, nos aventajaron por 10 puntos, terminó este asunto, de aquí arrancamos nuevamente, vamos a ver qué es lo que pasa con cada quien, de aquí para adelante. Yo le digo, y esto no es una posición que no tenga sentido, creo yo que va a depender realmente de lo que nosotros seamos capaces de hacer en beneficio de la solución de los principales problemas que el gobierno actual, por ejemplo,
en lugar de resolver a profundizado, especialmente temas como el desempleo, temas como la inseguridad, digamos que son las cosas que más están afectando a las personas, y que por supuesto nosotros sí tenemos la capacidad de poder crear mecanismos o planes que puedan orientarse a la solución de estos problemas que están afectando tanto a la población. Pero precisamente creo yo que hoy en esta etapa definitivamente sí ya hay que ir mucho más directamente a la solución concreta de los problemas. Ahora, si hace una revisión de qué fue lo que pasó, digamos, obviamente cada partido político plantea su estrategia. En el caso del FMLN la hizo y uno pensaría, bueno, con 4 carriles en campaña, en el caso de la participación del presidente Funes, en el caso de participación de la secretaria de Inclusión Social, el tema de Alba que estaba presente. Nadie, por lo menos yo así lo veo, porque nadie ha ganado realmente porque vamos a una segunda vuelta. Pero sí creo que tenemos que hacer una bastante reconsideración, especialmente nosotros, sobre nuestra actitud de aquí para adelante, y creo yo que la actitud nuestra de aquí para adelante tiene que estar más orientada a ser concretos en la oferta de solución a los principales problemas que tiene El Salvador, de parte de nosotros a la gente que en términos generales es la que está padeciendo mucho, no solamente por aspectos de la inseguridad que se vive, sino que por aspectos especialmente relacionados con los bajos salarios que hay en El Salvador, con la falta de empleo, producto también de una serie de otras cosas que se han estado dando, que no contribuyen absolutamente en nada a que haya nuevas inversiones, un poco más de oportunidades de empleo, e incluso, digamos, un mecanismo de desconcentración de actividades económicas importantes en El Salvador, porque este país está, yo digo que es un país cabezón, que todo lo tenemos en la capital y que afuera prácticamente no hay nada. Todo ese tipo de cosas se tienen que resolver, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia son 10 puntos. Volviendo un poco al análisis que en algún momento hacía, y lo mencionaba al inicio de la entrevista, don Hugo, que hacía Jorge Villacorta sobre los 5 puntos, que consideraba que para abajo podía ser una competencia mucho más estrecha, pero a partir de ahí, de 5 puntos hacia arriba a favor del FMLN, decía él, prácticamente era una cuestión de trámite. Estamos ante una segunda vuelta, eventualmente, puede ser solo trámite, obviamente en detrimento del Partido Arena, de su candidato. Sí, bueno, yo creo que eso es una apreciación, creo que bastante simplista, pero naturalmente va a depender de cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación que se ha presentado. No, fácil no es, por supuesto que no es fácil, pero tampoco es imposible superar eso. Así que eso va a depender. Vamos entonces, y con este dato, el FMLN que se queda con 48.92 y el Partido Arena con 38.95, lo que sí está confirmado es que hay segunda vuelta, porque ustedes saben perfectamente que estamos, de acuerdo a la ley, se necesita el 50% más 1 para poder ganar en primera vuelta. Es decir, hay segunda vuelta y entonces esto implica pues que gana prácticamente el que saca un voto de diferencia, así de fácil para la segunda vuelta. Pues bien, así están las cosas hasta esta hora de la mañana. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda ofrecer alguna conferencia de prensa en el transcurso de la mañana para que nos pueda consolidar esto y que se oficialice, aunque obviamente estos datos que estamos ofreciéndoles a ustedes son oficiales, son del Tribunal Supremo Electoral. Pues bien, esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Hugo Barrera, él es el vicepresidente de organización del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Vamos a hacer una interesante reflexión en torno a la interpretación que tiene el Partido Arena sobre estos resultados que no le son nada favorables. Evidentemente ustedes ven que es una diferencia de prácticamente 10 puntos. En algún momento estuvo con nosotros acá en entrevista en línea Jorge Villacorta en el análisis de tendencias en ese momento, y nos decía de que él consideraba que si la diferencia en el resultado de la primera vuelta era 5 puntos arriba para el FMLN tenía la ventaja puesta en una posible segunda vuelta. Pero si era menos de 5 puntos, iba a ser una competencia mucho más reñida, mucho más estrecha. Bueno, en política nada está dicho, pero si hay 10 puntos, uno puede pensar y reflexionar. Esto está entonces ya, como se dice en buen salvadoreño, está cocinado para el FMLN, a favor del FMLN. Bueno, insisto, en política nada está escrito en piedra. Pero bueno, don Hugo, le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Muy gentil, gracias, muy amable. Un gran gusto estar con usted aquí. Bueno, gracias que nos acompañó para hacer la interpretación de estos resultados que desde luego, don Hugo, no son nada favorables para el candidato Norman Quijano, para su partido en términos generales. Quizás una primera interpretación general de todo lo que ha ocurrido, después vamos a entrar a los detalles. Le preguntaba cuando recién llegaba